Sabiendo por experiencia que los que comienzan a interesarse por la filosofía oculta tienen muchos interrogantes en la cabeza, al menos cuando yo daba conferencias públicas así me lo decían. Yo sé, y hace poco tuve una experiencia sobre ello, que el tema de si los animales tienen razonamiento, tienen mente o no, es una de las preguntas que se suelen hacer o que se suele debatir en algunas conferencias, como la que estuve yo hace poco y que es la base, es a partir de lo que decidí escribir todo esto. Entonces, basándome en eso, he querido titular de forma interrogativa: ¿tienen una mente razonadora los animales? Asistiendo hace unos días a una conferencia en una escuela ocultista donde se habló, entre otras cosas, de los animales desde el punto de vista evolutivo, alguien perteneciente a esa escuela dijo que los animales tienen mente y que muchas veces demuestran su inteligencia y su razonamiento. Yo entiendo, como ocultista que me considero, que en una conferencia pública donde hay personas que no han estudiado o no han profundizado en la filosofía oculta, bueno, pues se puedan decir estas cosas y otras muchas que un verdadero ocultista puede rebatir perfectamente. Pero en mi caso, desde el punto de vista de la humildad, no está bien que yo lo hiciera porque a más de uno le hubiera molestado, como intuí en ese momento. Aún así, intenté explicar algo sobre lo que es el espíritu grupo o alma grupal, como le llaman en otras escuelas, y bueno, la verdad es que no me dejaron, que no les gustaba que les contradijera. Entonces, cuando esa afirmación es hecha por personas que pertenecen a una escuela que enseña filosofía oculta, ya no es lo mismo que si lo explica otra cualquiera, porque no está diciendo la verdad o está llevando a la confusión a otros. Y por eso creo que merece dar una explicación al respecto, es aclarar un poco este tema, pero no por rebatir esa opinión, sino porque creo que no es bueno contradecir o desmentir a personas que fueron iniciadas o contactadas de maestros y de hermanos mayores y que investigaron esos temas hace muchos años. Dicho de otra manera, no me pareció bien que una representante de una escuela de ocultismo seria contradijera precisamente las enseñanzas de los fundadores de esa escuela. Dentro de las escuelas de ocultismo más dignas de crédito, para mí al menos, hay unas iniciáticas y otras no. Y las más conocidas son las siguientes: la Fraternidad Rosacruz de Max Heindel, la Sociedad Teosófica de Madame Blavatsky y la Escuela Arcana de Alice Bailey. Son tres escuelas donde se ha enseñado lo que es normalmente llamado filosofía oculta. Las tres imparten más o menos la misma enseñanza, aunque puede variar en la manera. Y bueno, las tres unos la han recibido en el caso de Max Heindel, de los hermanos mayores que están a la cabeza de la evolución de la humanidad, y otros la han recibido de otros maestros. Entre sus fundadores, unos tuvieron la capacidad de salir del cuerpo físico conscientemente, como es el caso de Max Heindel, que todo lo que escribió fue fruto de la experiencia en los mundos invisibles y fuera de su cuerpo físico, y otros recibieron los conocimientos de unos maestros muy conocidos en este mundo del ocultismo. Pues bien, todos ellos, hasta donde yo he estudiado, hasta donde yo he investigado, he leído, afirman que los animales no tienen mente, sino un instinto que a veces parece inteligencia, por razones que después veremos. Pero es más, yo creo que la mayoría de las personas opinan así porque, claro,
mente implica pensar y pensar implica voluntad para hacerlo. Y la voluntad de pensar implica consciencia de sí mismo como pensador. Creo que con eso queda suficientemente claro. Por tanto, y luego lo analizaré más despacio, instinto es algo automático, donde no se razona voluntariamente para tomar una decisión, sino que más bien se actúa impulsivamente y sin la voluntad propia del ser humano. En ocultismo se dice que el hombre es un ser septenario, compuesto de un cuaternario, o sea, de 4 vehículos o 4 cuerpos, y una tríada o espíritu triple manifestado, al igual que nuestro creador, de nuestro origen, nuestro Padre, Dios, que está representado por una Trinidad también. El cuaternario es la personalidad, el ser humano, con sus deseos, emociones, forma de pensar, etc. La tríada es el espíritu, parte de Dios porque fue diferenciado o separado de Dios por él mismo, claro, y manifestado para que todas las posibilidades latentes que tiene a imagen y semejanza de su creador se conviertan en poderes dinámicos gracias, entre otras cosas, a las experiencias que recoge de su personalidad reencarnante. Por tanto, el ser humano está compuesto de un cuerpo físico, un cuerpo etérico o vital que mantiene vivo al físico y le facilita la conciencia de este mundo, un cuerpo de deseos o emocional donde radican los deseos, las emociones, las pasiones, las sensaciones, etc., y una mente con la que razonamos nuestros hechos, nuestras decisiones, lo que hablamos, etc. Si nosotros solo fuéramos un cuerpo físico, seríamos como el mineral, puesto que, según la tabla periódica, toda la materia está compuesta de átomos, y según su combinación, así es la clase de materia que se forma. Es decir, el cuerpo físico, basándome en esa tabla periódica, que todo está compuesto por átomos, toda la materia, entonces el cuerpo físico no siente, no nace ni crece, no piensa, ni nada parecido. Si fuéramos un cuerpo físico con un cuerpo etérico o vital solamente, seríamos como las plantas, porque éstas solo tienen esos dos cuerpos que les permiten nacer, crecer, desarrollarse y morir, pero nada más. Si tuviéramos un cuerpo físico, un cuerpo etérico y un cuerpo de deseos o emocional, seríamos como los animales, porque ellos tienen un cuerpo físico que vive, que tiene deseos, que sienten y que se mueven por instinto, por sus deseos o por sus emociones, pero no porque razonen. Cuando digo razonar, me estoy refiriendo a que no tienen mente, porque, por ejemplo, una araña no se para a razonar mientras hace su tela para ver si la está haciendo bien o mal. Ni un animal se para ante un posible peligro. Por ejemplo, el ñu cuando va a cruzar el río y es apresado por un cocodrilo. No se para a pensar si habrá algún depredador escondido o si es mejor buscar otro camino menos peligroso. La mente se expresa por medio de la voluntad y del cerebro, y por eso hay animales más o menos domésticos con un cerebro muy desarrollado, pero que al no tener aún mente ni voluntad propia, que es lo que nos hace a nosotros diferentes, nos hace humanos, ellos entonces no pueden razonar. Alguien puede decirse, sí, pero parecen inteligentes porque a veces hacen tal o cual cosa. Bien, si eso fuera la consecuencia de tener un cerebro muy desarrollado, ¿de dónde sale entonces la inteligencia de las abejas para hacer esas construcciones hexagonales? ¿Y las arañas para hacer esas formas con sus telas? ¿Y la astucia de algunos insectos sin cerebro para atrapar a sus presas? Es evidente que cerebro
en el reino animal no es sinónimo de inteligencia, como ya veremos. Lo es cuando el animal, principalmente los domésticos, cercanos y conviviendo con el ser humano, comienzan a asimilar lo que le rodea. En el caso del ser humano, tenemos un cuerpo físico como el mineral, tenemos un cuerpo etérico o vital como las plantas, y un cuerpo de deseos o emocional como el animal. Pero además, a lo largo de la evolución, hemos obtenido la mente y la voluntad que nos ha hecho autoconscientes de nosotros mismos como un yo. Y eso no lo tienen los animales. La razón, o sea, la mente, permite discernir entre lo verdadero y lo falso. Permite razonar antes de tomar una decisión que implique un sí o un no, o un bien o el mal. Permite meditar, reconocernos como humanos, diferenciarnos unos de otros, etcétera. Y todo eso el animal no lo tiene, porque está en una etapa anterior a la nuestra, como el vegetal lo está respecto al animal y como nosotros lo estamos respecto a los ángeles, que están un paso por delante nuestra. La cosa es simple. Si un animal tuviera mente, no sería animal, sino que sería humano, se comportaría como un humano. Todas las escuelas de ocultismo tienen su propio diagrama donde se aprecian los diferentes mundos de cuya materia están compuestos los cuerpos que he mencionado. En esos diagramas vemos que hay un mundo físico que es el más inferior y el más denso, que es al cual pertenece el reino mineral. A continuación vemos que ese mundo físico se divide en dos regiones, siendo la superior de materia etérica, que es de donde toman la materia los otros reinos para formar su cuerpo etérico, vegetal, animal y humano. Los éteres están en el mundo físico y compenetran la materia física, y de esos éteres se forma el cuerpo etérico o vital que utilizan el reino vegetal, el animal y el humano. Es lo que tenemos en común, con la diferencia de que ese cuerpo etérico servirá para una cosa u otra de acuerdo al reino que corresponda. Por encima del mundo físico está el mundo de deseos o emocional, que es de donde se toma la materia para formar el cuerpo de deseos del animal y el nuestro, con la diferencia de que nuestro cuerpo emocional está compuesto de materia de deseos de las regiones superiores, principalmente que está más espiritualizada o humanizada. Por último, está el mundo mental o del pensamiento, que está por encima del mundo de deseos o emocional. Me estoy refiriendo más concretamente en sentido de vibración y de conciencia, además de la sutilidad de la materia de esos mundos, y que también se divide en dos regiones. La región superior, relacionada con la mente abstracta, hablando respecto al ser humano, nuestra mente abstracta que se desarrollará en un futuro, estaría formada por la materia de las regiones superiores o abstractas de este mundo del pensamiento. Bien, esa parte es parte del ego o yo superior, es decir, es un aspecto del triple espíritu manifestado. La región inferior es de donde se toma la materia para formar nuestro cuerpo mental o mente, la mente con la que razonamos, y por eso nosotros llegamos hasta allí, entre una vida y otra, con tal de extraer el beneficio de nuestras experiencias en la Tierra como seres humanos. Los animales, como es lógico, no alcanzan el mundo del pensamiento después de su muerte. Como digo, por el contrario, y respecto a los animales, ellos no pasan del mundo de deseos y ni siquiera extraen el fruto de sus experiencias
como animales individuales, porque su vida está unida grupalmente a la vida de toda la especie, lo que significa que lo aprendido por un animal beneficia a toda la especie o raza por medio de su guía y administrador, que son los arcángeles, y en algunos casos incluso los ángeles, colaboradores. Para que un animal pudiera asimilar de forma individual el fruto de sus experiencias para así utilizarlo para poder evolucionar más rápidamente, tendría que estar individualizado como el ser humano, es decir, haber alcanzado el nivel humano donde la consciencia, la voluntad y la mente nos hacen responsables de nuestros actos y de nuestro karma. Por eso nosotros estamos bajo la influencia de dos principales leyes, la de renacimiento y la de consecuencia, que nos hacen tener un destino de acuerdo a los hechos de la o de las anteriores vidas. Sin embargo, los animales no tienen ningún destino kármico, sino que un espíritu grupo les lleva donde más puedan evolucionar de acuerdo a las experiencias que necesiten. Nosotros tenemos conciencia de vigilia, que significa que vemos si somos conscientes del mundo en el que vivimos, pero en el animal no es exactamente así. Veamos. El animal tiene una conciencia similar a la que nosotros llamamos sueño con ensueños. Es una conciencia, es sueño con ensueños, que es como cuando dormimos normalmente, pero que soñamos. No es el sueño profundo ese sin ningún recuerdo, sin ningún impacto de ninguna clase. Su conciencia está, por lo tanto, casi más en el mundo emocional que en el físico, la del animal. Nosotros no, nosotros tenemos la de vigilia que está centrada en el mundo físico. Solamente cuando dormimos y tenemos sueños es cuando podemos tener alguna similitud respecto al animal en ese sentido. Los vegetales tienen una conciencia, diríamos, de ese mismo sueño de los animales, pero sin ensueños. Y los minerales la tienen de un trance profundo. Por tanto, una vez más es el hombre, con su conciencia de vigilia, quien está más evolucionado que el animal incluso en la conciencia, porque necesita ser consciente aquí para extraer el mayor provecho de sus experiencias y de sus conocimientos. La conciencia de vigilia, la voluntad y la mente son imprescindibles para que podamos evolucionar aquí en el mundo físico a través de las experiencias y principalmente de lo que extraemos de ellas después de la muerte. Veamos ahora lo que esas personas se referían cuando dijeron que los animales tienen mente y que, bueno, que como consecuencia de ellos razonan. Nosotros fuimos guiados y ayudados por otras jerarquías superiores y más evolucionadas mucho antes de que alcanzáramos la preparación o el desarrollo suficiente como para obtener el germen de lo que hoy llamamos mente. Esas jerarquías nos ayudaron a obtener los diferentes cuerpos y a perfeccionarlos, incluyendo el cerebro, el sistema nervioso, la laringe para poder hablar, etc. Para que pudiéramos despertar esa mente y esa conciencia de sí mismo que necesitábamos para ser humanos, o sea, la autoconsciencia. A partir de su obtención nos tuvimos que hacer responsables de nuestros actos, y por eso cada uno de nosotros tiene un destino diferente y tiene su propio karma individual. Los animales se encuentran actualmente en esa situación.
Los más atrasados están muy lejos de obtener ni siquiera un cerebro, y los más adelantados, que ya lo tienen, están conviviendo con los humanos porque también así evolucionan gracias a los hábitos y a las vibraciones de los sentimientos y pensamientos nuestros. Pero lo cierto es que han llegado hasta ahí gracias a su espíritu grupal que les ha guiado y les sigue guiando, sea una especie de raza o especie. De aquí que cuando un animal se defiende, esté aprendiendo a hacerlo porque su espíritu grupo hace que se implique en una confrontación. Y cuando vemos que un animal parece inteligente por esquivar un peligro, es su espíritu grupo quien le guía y protege para que no fallezca. Y cuando otro animal es capaz de contar o de responder sí o no, es porque está muy evolucionado, que por cierto hay que tenerlo como una norma general, como ocurre en los humanos. Hay seres humanos tan evolucionados que no necesitan renacer ya. Bien, pues algunos están tan evolucionados gracias a su espíritu grupo, ya que éste le hace renacer como animal doméstico muchas veces entre los humanos. Pero esto, repito, no significa que tengan una mente para razonar ni para pensar por sí mismo, sino que su instinto, o sea, su espíritu grupo, que es un arcángel, está actuando o respondiendo a través de él a la vez que ese animal va habituándose a esa clase de respuesta o actuación íntimamente relacionada con nosotros. Hay animales que están tan evolucionados que están listos para recibir el germen de la mente y hacerse individuos pensantes y autoconscientes progresivamente como nosotros lo hicimos aproximadamente en la época prehistórica. Pero eso no se consigue en cualquier momento o vida, sino que deben esperar a que llegue la época o el período en que, al igual que el hombre pasara a superhombre, ellos pasarán a ser humanos. Veamos ahora, basándome en algunos apuntes que he extraído de esos diferentes ocultistas de esas tres escuelas que he nombrado, un resumen que he hecho sobre ello para intentar aclarar un poco más el tema del espíritu grupo, la mente, la conciencia, etcétera. Y voy a comenzar por hacer una pregunta que seguramente más de un estudiante de la filosofía oculta en algún momento se ha podido hacer, que sería, ¿tiene cada animal un alma separada como el hombre? La respuesta inmediata es no. Cada hombre es un alma, pero no lo es cada animal. Cuando la oleada de vida que hoy es humana y que procede de Dios descendió, entonces pudo haber sido como una vida homogénea, en principio. Luego, según fue descendiendo, se fue individualizando como aspectos, fue adquiriendo el germen de lo que hoy llamamos cuerpos y se fue diferenciando. Llegó un momento en que se dividió y agrupó en clases con muchas vidas para depender de un espíritu grupo. Eso ya estamos hablando casi ya en el mundo físico. Espíritu grupo que las hizo pasar por unas formas y estados de conciencia similar a las que tienen los reinos que nos siguen. Quiero decir que la vida homogénea se divide, se diferencia, se va diferenciando según va obteniendo los gérmenes de los cuerpos, según se va desarrollando los poderes del espíritu, etcétera, y esas vidas pues se van pasando por los diferentes, bueno, por un estado similar de conciencia y forma a lo que hoy llamamos reino mineral, vegetal y animal, para luego ya cuando adquirimos el germen de la mente pasamos a ser humanos.
Por consiguiente, el hombre como alma se manifiesta mediante un cuerpo en cierto tiempo en el mundo físico, en tanto que un alma animal se manifiesta mediante cierto número de cuerpos animales, exceptuando los animales más adelantados en estados ya de domesticación, habiendo llegado a ser cada uno en realidad una entidad reencarnante separada, pero sin poseer aún cuerpo causal, que es el vehículo del espíritu humano y que es la marca de lo que generalmente se llama individualización. Hasta que no se adquiere ese vehículo del yo, que en alguna escuela le llaman cuerpo causal, que está relacionado con la adquisición de la mente, no se puede decir que se adquiera el grado de humano. Otras preguntas que suelen surgir en los estudiantes de filosofía oculta es, por ejemplo, ¿qué sucede entonces con el animal después de la muerte? Cuando muere un hombre o abandona su cuerpo físico, él, siendo de por sí un alma, permanece separado de las otras almas. Pero cuando muere un animal, por ejemplo un tigre, como no es todavía un alma, permanentemente separada o individualizada, aquello que formó su alma, después de un periodo de vida consciente en el mundo de deseos, se incorpora a la masa llamada normalmente espíritu grupo, de la cual procedió y que suministró almas para muchos otros tigres. El verdadero animal no es el cuerpo, sino una vida invisible que actúa para la forma animal, así como actúa el alma del hombre para el cuerpo humano. Esta vida invisible que da vida a la forma animal se llama espíritu grupo o alma grupal. Un espíritu grupo animal fue en previos ciclos un espíritu grupo vegetal y en ciclos anteriores aún pues un alma grupo mineral, al grado de que cualquier alma grupo animal está ya altamente especializada como resultado de sus experiencias en la materia vegetal y mineral. Cada espíritu grupo tiene adjuntos en sí ciertos números de cuerpos animales, digamos 100 cuerpos de tigres como ejemplo, para un espíritu grupo en particular. Por consiguiente, cada uno de estos cuerpos de tigre tiene una centésima parte del espíritu grupo ligado a sí mismo. Y al igual que el hombre está por completo separado durante la vida física, así mismo ocurre con el animal, con esa vida separada, por decirlo así, como en forma de rayo del espíritu grupo. Pero aquel tigre no es una individualidad permanente. Esa vida o rayo del espíritu grupo, similar a nosotros, nuestra vida o rayo del verdadero yo, no es en el animal, no es permanente, no es una individualidad para siempre como la nuestra. Y después de la muerte y de la breve vida astral que le sigue para el animal, pues su alma, entre comillas, puesto que el alma del animal no se puede comparar con la nuestra, entonces se sumerge de nuevo en la propia alma grupo, en su propio espíritu grupo, al que pertenece, puesto que hay infinidad de ellos, según las especies y razas de animales. Así como un organismo individual es una unidad dentro de un grupo, la vida contenida en él forma también parte de un espíritu grupo. Tras los organismos del reino vegetal está el espíritu grupo vegetal, depósito indestructible de las fuerzas vitales que van adquiriendo complejidad por la construcción de formas vegetales. Cada unidad de vida de esta alma grupo, al venir a la Tierra en un organismo, trae la suma total de experiencias de los organismos anteriores construidos por el espíritu grupo,
y al volver a él cuando muere, aporta lo ganado en facultad de reaccionar en nuevos modos sobre el ambiente. Otro tanto ocurre en el reino animal. Cada especie, género y familia tiene su comportamiento en el espíritu grupo animal colectivo. También el hombre alcanza este principio, solo que nosotros, hemos traspasado ya la etapa esa de pertenecer a un espíritu grupo. Cada hombre es una vida individual, y aunque está ligado de un modo misterioso a todos sus semejantes en fraternidad humana, sigue su propio camino modelando su futuro, su porvenir. Retiene todas las experiencias que ha ganado vida tras vida y no las comparte con los demás, a no ser por propia voluntad, y ya estos casos sería hablar de seres humanos muy evolucionados. No existe en la naturaleza nada que signifique muerte en el sentido de reducción a la nada. La vida se retira temporalmente a su envoltura física, conservando las experiencias adquiridas como nuevos modos de construir formas. Aunque viene y va, forma tras forma, sus sucesivas vidas no son otra cosa que entradas y salidas de la misma vida en el drama evolutivo. Ninguna fracción de experiencia se pierde, ni partícula de materia se destruye tampoco. La vida se desenvuelve y se desenvuelve a través de las formas, de los cuerpos. La mira de una parte cualquiera del espíritu grupo es manifestarse por tales formas que dominen a las demás por mayor adaptabilidad al medio ambiente y que al mismo tiempo sean capaces de responder más delicadamente a los impulsos internos de la vida misma. Cada parte de un espíritu grupo, cada tipo de vida, cada grupo, clase y orden, tiene este mismo designio, y de aquí la feroz lucha de la naturaleza. Las formas no se destruyen jamás que para transformarse en otras formas. La vida viene y va, pero paso a paso se va acercando a la forma que busca. No hay pérdida de vida. El derroche solo es aparente, y la lucha es el medio de elegir las mejores formas en un campo que se halla en continua transformación. Cuando un medio ambiente ha desarrollado las formas más aptas para sí, la parte correspondiente del espíritu grupo derrama en ella su vida en tal plenitud y riqueza que marca una época de su imperio. Y cuando el campo vuelve a sufrir un nuevo cambio, se reanuda la pesquisa para otras formas más aptas. Así es que todas las secciones del espíritu grupo, tanto en el reino vegetal como en el animal, se hallan en guerra, luchando por la supervivencia del más apto. Sin embargo, ni una simple vida se aniquila en esta lucha, y la victoria no es para el tipo que la obtiene, sino para la totalidad de vida que ha venido persiguiendo esta acabada forma como la mejor para desenvolver por su medio las energías dormidas. Si tendemos la vista sobre la naturaleza, pronto echaremos de ver que no es ni con mucho el reino humano donde hemos de buscar la mayor parte de los organismos vivos, sino que son el vegetal y el mineral. Las teorías de la ciencia moderna afirman que en la evolución de las formas existe un puente entre el reino vegetal y el animal, y también entre este y el humano. Y siendo esto así, y que hasta ahora la forma superior en la evolución es la humana, es evidente que todas las inferiores han de tender hacia ella. El tipo más elevado del reino animal, el que más se aproxima al hombre, es el eslabón perdido, y los que más se acercan a este entre las formas hoy existentes son los monos antropoides, que son rezagados nuestros. En cuanto a la forma física, podemos ver con bastante claridad la transición de los antropoides al hombre,
Pero si nos ponemos a considerar la inteligencia en el reino animal, aparece una gran brecha en el concepto científico de la evolución. Hay animales domésticos como el perro, el gato o el caballo que ostentan visiblemente las características humanas de inteligencia y emoción. Muchos perros se hallan en su naturaleza interna más cerca del hombre que los antropoides. Y siendo evidente que no hay del perro al hombre transición posible de forma, también lo es que si la evolución procede tan rígidamente como supone la escala de formas enunciada por la ciencia, las altas cualidades humanas desarrolladas en nuestros animales domésticos favoritos habrán de dilapidarse. Nuestros animales domésticos se han desarrollado de los primitivos y más salvajes tipos de la vida animal. El perro desciende del lobo y el gato de variedades de la raza felina, como la pantera, el tigre, etc. Actualmente la corriente de vida canina converge hacia el perro doméstico, con el objeto de entrar en el reino humano. Y del mismo modo y con el mismo propósito, los tipos felinos de vida convergen hacia el gato domesticado. Para comprender la evolución de los animales es necesario tener antes una idea clara del espíritu grupo animal. Desde el punto de vista de la filosofía oculta, el hombre individual no es el cuerpo físico, sino una entidad espiritual invisible que posee un cuerpo físico. Y lo mismo es respecto al animal. El verdadero animal no es el cuerpo, sino una vida invisible que actúa en la forma animal como el alma del hombre actúa sobre su cuerpo. Esa vida invisible que provee de energía a la forma animal se llama alma o espíritu grupo y es una determinada cantidad de materia cargada de la energía procedente de Dios. En la determinada cantidad de vida que esta materia mental contiene el grado animal de evolución se conservan todos los desarrollos posibles de la conciencia y actividad animales. Este espíritu grupo animal fue en pasados ciclos espíritu grupo vegetal y en otros aún anteriores espíritu grupo mineral. Y por las experiencias adquiridas en estos dos reinos se encuentra ya sumamente especializado. En la actual etapa de evolución no hay un espíritu grupo para todo el reino animal, como no hay un tipo físico para todos los animales. En el espíritu grupo animal existen divisiones semejantes a las de géneros, especies y familias que tenemos hoy en la evolución de las formas. Y estas formas evolucionan gracias a ese espíritu grupo que no es otro que un ser de la oleada de vida de los arcángeles. Ahora debemos comprender cómo la vida animal se diferencia en su carrera hacia la individualización. Fijémonos, por ejemplo, en el espíritu grupo de los cánidos, que reside en el plano mental y envía sus formas representativas a diferentes partes del mundo. La diferencia de clima y otros cambios en el medio ambiente provocarán, por el intermedio de las formas, diferencias de correspondencia en la vida en que ellas moran, según las partes del mundo en que ésta se manifieste. Cada forma que muere aporta a su espíritu grupo su peculiar tipo de experiencias y tendencias conforme al país en que ha vivido. La acumulación de estas experiencias hará surgir con el tiempo diferentes núcleos en el alma grupal o espíritu grupo, que segregará en cada uno sus particulares experiencias y tendencias. Podemos considerar toda experiencia como un grado de vibración de la vida interna. Siempre que en una masa se produzcan dos tipos distintos de vibración, se habrá introducido en ella tendencia a dividirse, como sucede a un vaso en que se haya vertido agua hirviendo, que se casca porque la vibración de las partículas interiores se ha acelerado súbitamente, permaneciendo estacionario la de las exteriores.
Del mismo modo, después de algunas generaciones, el espíritu grupo de los perros se subdividirá en otras especializadas de lobos, perros, chacales, etc. Y la felina, siguiendo las especializaciones de experiencia en los leones, tigres, gatos, etc. Igual será. Se trata de ir individualizándose en cuerpos cada vez más perfectos y más domésticos. En una palabra, así como el género se subdivide en especies y familias, pues así también el espíritu grupo se divide lentamente en otras menores que contienen características y tendencias cada vez más especializadas. Por este proceso de subdivisión llegaremos a un punto en que un espíritu grupo pequeño, sumamente especializado, cobijará solo un pequeño número de formas físicas, y cuando éstas caen bajo la influencia del hombre, la transición de animal al hombre llega a ser posible y la individualización o humanización se acerca o se aproxima más rápidamente. Fin de la primera parte de la conferencia. ¿Tienen una mente razonadora los animales?